SCP-633. El banquete perpetuo. Descripción del objeto. Objeto número SCP-633. Clase: Euclid. Condiciones especiales de contención. La Villa de las Delicias, una mansión abandonada en una remota comarca vinícola de La Rioja, España, ha sido sellada y designada como zona de riesgo biológico existencial. El perímetro de 2 kilómetros está cercado con vallas electrificadas y monitorizado por sensores que detectan compuestos orgánicos volátiles. La entrada está prohibida. El comedor principal de la mansión ha sido aislado con muros de hormigón y plomo, y un sistema de presión negativa impide la fuga de cualquier partícula anómala. Cualquier individuo que intente acceder al recinto debe ser detenido, interrogado y sometido a un régimen de amnistías de clase C. Descripción: SCP-633 es una anomalía espacial y sensorial localizada en el gran comedor de la Villa de las Delicias. La anomalía se manifiesta como un evento culinario perpetuo, que se adapta a los deseos del observador. No parece ser una entidad consciente, sino un mecanismo ambiental similar a una trampa de caza. El proceso de activación y ataque se desarrolla en las siguientes fases. 1. Fase de invitación. Cuando un sujeto con un sentido del gusto desarrollado y una memoria gastronómica rica entra en un radio de 50 metros del comedor, percibe un aroma irresistible. Este olor es una recreación perfecta del plato que el sujeto más desea en ese momento, o de aquel asociado a su recuerdo más feliz. El aroma actúa como un poderoso agente neuroquímico, induciendo un deseo irrefrenable de encontrar su fuente. Segunda fase del festín. Al entrar en el comedor, el sujeto encuentra una mesa servida con una manifestación física del plato deseado. La comida, SCP-633-1, es organolépticamente perfecta, superando cualquier versión real del plato que el sujeto haya probado o pueda imaginar. El consumo de SCP-633-1 induce un estado de euforia y satisfacción extrema. Munram. Fase del hambre insaciable. Tras el festín inicial, el sujeto comienza a sentir un hambre profunda y paradójica. A pesar de sentirse físicamente lleno, un anhelo psicológico y sensorial por más comida se vuelve cada vez más intenso. SCP-633-1 carece por completo de valor nutricional. Es información gastronómica pura, sin materia calórica. Cuarta fase de desgaste. Atrapado por el ciclo de deseo y falsa saciedad, el sujeto continúa consumiendo SCP-633-1 de forma compulsiva. Su cuerpo, privado de nutrientes reales, comienza a consumirse a sí mismo a un ritmo acelerado. Los sujetos se vuelven esqueléticos y débiles, pero permanecen atrapados por el placer perfecto del sabor. Las víctimas, denominadas huéspedes, son encontradas en un estado catatónico, sentadas a la mesa, realizando los movimientos de comer, a menudo mucho después de su fallecimiento por inanición. Relato: El sabor del olvido. Julián, el bisturí. Ibáñez era un hombre cuya vida había transcurrido en la cima de una montaña de sabores. Como el crítico gastronómico más temido y respetado de España, su paladar era un instrumento de precisión legendario, capaz de discernir el origen de una pizca de sal o la edad de una gota de vinagre. Pero después de 3 décadas de cenas de 5 estrellas y vinos centenarios, la montaña se había vuelto una meseta. Estaba aburrido. El sabor perfecto, esa utopía que había perseguido toda su vida, seguía siendo un fantasma. Fue durante una investigación para su libro sobre cocinas perdidas, cuando se topó con la leyenda de la Villa de las Delicias y su dueño, el Marqués de Valdehoyos, un gastrónomo del siglo XIX tan brillante como loco. Los diarios del Marqués hablaban de un comedor alquímico, una sala donde el deseo se hacía plato y la memoria, manjar. Se decía que el Marqués había muerto en su propia mesa, sonriendo, después de un banquete que duró 3 días. Para Julián, sonaba a la hipérbole de un aristócrata excéntrico, pero la idea de un sabor nacido del deseo era demasiado tentadora para ignorarla. Encontró la villa una tarde de verano, oculta entre viñedos abandonados. Era una ruina hermosa, una cáscara de piedra y pizarra que se desmoronaba bajo el sol. Forzó la pesada puerta de roble y entró en un mundo de polvo y silencio. El aire era denso y olía a tiempo estancado. Exploró las habitaciones, cada una un testimonio de grandeza desvanecida. No encontró nada fuera de lo común
hasta que llegó al ala oeste. Fue allí donde lo percibió por primera vez. Un aroma, no era un olor cualquiera, era el olor de las faves con almejas de su madre. Pero no como las recordaba, sino como las había idealizado en su memoria. El aroma salino y dulce de las almejas recién abiertas, el perfume terroso de las faves cocidas a fuego lento durante horas, el toque de azafrán y perejil, era la quinta esencia de su infancia. Un abrazo olfativo que lo transportó instantáneamente a la pequeña cocina de su casa en Asturias, 40 años atrás. Su cinismo de crítico se evaporó. Su corazón, un músculo atrofiado por décadas de análisis frío, latió con una calidez olvidada. Siguió el aroma como un autómata, bajando por un pasillo oscuro hasta una puerta de doble hoja entreabierta. Empujó. Era el comedor. La habitación era vasta, con techos altos y ventanales cubiertos de mugre. En el centro, una larga mesa de caoba estaba puesta para un solo comensal, y sobre un plato de porcelana fina humeaba un guiso de faves con almejas. Se acercó, incrédulo. El plato era una obra de arte. Las faves estaban enteras, cremosas, perfectas. Las almejas, abiertas justo en su punto. El caldo, de un color dorado intenso. Parecía una fotografía de su memoria. Una parte de su mente, la parte racional, le gritaba que era imposible. ¿Quién había cocinado esto? ¿Cómo sabían? Pero la parte hambrienta, no de comida, sino de consuelo, silenció todas las alarmas. Se sentó, tomó la cuchara de plata y probó. El sabor fue una revelación, fue una explosión. Cada matiz que había idealizado en su memoria estaba allí, amplificado por 1000. La cremosidad de la fava, la dulzura de la almeja, el equilibrio perfecto del caldo. Era como probar un recuerdo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras comía, cada cucharada borrando años de cinismo y soledad. Se comió el plato entero y luego un segundo que apareció, en cuanto el primero estuvo vacío, y un tercero. Cuando finalmente se reclinó en la silla, se sintió lleno. No solo físicamente, sino espiritualmente. Había encontrado el sabor perfecto. La búsqueda había terminado. Se quedó sentado disfrutando del resplandor de la euforia durante casi una hora. Pero a medida que el tiempo pasaba, una extraña sensación comenzó a crecer en su interior. Era hambre. Al principio era un susurro, un leve anhelo, pero se intensificó rápidamente convirtiéndose en un rugido, un vacío voraz que exigía ser llenado. Era un hambre que no había sentido nunca, un hambre que no estaba en su estómago, sino en su alma. Miró los restos del caldo en el plato. Su cuerpo gritaba que no podía más, pero su mente, sus papilas gustativas, suplicaban por otro bocado de esa perfección. Un nuevo plato apareció en la mesa. Dudó solo un segundo antes de empezar a comer de nuevo. El sabor seguía siendo divino, un éxtasis en cada cucharada. Pero el hambre no desaparecía. De hecho, con cada bocado el vacío se hacía más grande. Era una paradoja tortuosa. Cuanto más comía, más hambriento se sentía. Comió durante horas. Perdió la noción del tiempo. El sol se puso y la habitación se sumió en la oscuridad, pero la comida en su plato brillaba con una luz tenue y propia. Su cuerpo comenzó a protestar. Calambres, sudor frío, una sensación de debilidad que se extendía por sus miembros. Pero no podía parar. El sabor era una droga y él era un adicto. En un breve momento de lucidez, entre 2 cucharadas, miró sus manos. Estaban temblorosas, pálidas. Su rostro, reflejado en el pulido de la cuchara de plata, era el de un extraño, demacrado, con los ojos hundidos y febriles. Se estaba consumiendo. La comida no lo alimentaba, lo devoraba. El terror finalmente rompió la barrera de la euforia. Se levantó de la silla de un salto, tirándola al suelo. Tenía que salir de allí. Se tambaleó hacia la puerta, pero el aroma de la comida lo golpeó de nuevo, tirando de él hacia la mesa. Era una fuerza gravitacional, una promesa de placer que hacía que la salvación pareciera un castigo. Y entonces vio a los otros. Sentados en las sombras, en los otros extremos de la larga mesa, había varias figuras. Eran esqueléticas, casi momificadas, vestidas con ropas de otras épocas. Y todas estaban realizando el mismo movimiento.
llevando una cuchara vacía de un plato vacío a sus bocas abiertas y silenciosas, una y otra vez, en un bucle eterno. Los huéspedes. Julián gritó, se dio la vuelta y corrió, pero la puerta del comedor ya no estaba allí. En su lugar había una pared de piedra sólida. Estaba atrapado. Se apoyó contra la pared fría, jadeando, el hambre royéndole las entrañas como un ácido. La mesa se había llenado de nuevos platos. Cochinillo asado con la piel crujiente, rodaballo a la parrilla, la tortilla de patatas de su tía. Todos sus deseos culinarios hechos realidad. Todos ellos trampas mortales. Sabía que si probaba uno más, estaría perdido para siempre. Se uniría a los comensales silenciosos. La solución cuando llegó fue tan repulsiva como brillante. Si la perfección era el veneno, la imperfección tenía que ser el antídoto. Si el sabor ideal era la cerradura, necesitaba la llave del asco. Tenía que romper el hechizo con algo real, algo terrible. Miró a su alrededor, desesperado. La habitación estaba impecable, anacrónicamente limpia. No había nada podrido, nada sucio, excepto él mismo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la barrita de proteínas que siempre llevaba para emergencias. Estaba rancia, seca, un ladrillo de sabor a cartón y edulcorantes químicos. En cualquier otro momento la habría tirado con desdén. Ahora era su única esperanza. Desgarró el envoltorio con manos temblorosas. El olor a tiza y chocolate falso llenó sus fosas nasales. Era un sacrilegio en esa habitación de aromas divinos. Se llevó la barrita a la boca y mordió. El sabor fue una atrocidad. Una pasta seca, amarga, pegajosa. Fue el peor bocado de su vida. Fue la cosa más real que había probado en horas. Y el comedor gritó. No fue un sonido, sino un colapso sensorial. La habitación pareció retorcerse. Los aromas divinos se desvanecieron, reemplazados por el olor a polvo y a podredumbre. Los platos perfectos en la mesa se disolvieron en una papilla gris y sin forma. Los huéspedes silenciosos se desvanecieron como el humo. Y la puerta volvió a aparecer. Julián no esperó. Se escupió el bocado de la barrita y corrió. Salió del comedor, salió de la villa y no paró de correr hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Cayó en el polvo del camino, bajo las estrellas, débil, demacrado, pero vivo. Y por primera vez en mucho tiempo realmente lleno de... ¿Cómo sobrevivió Julián? Análisis de la paradoja. Su mente crítica le permitió reconocer la naturaleza contradictoria de la anomalía, la perfecta satisfacción sensorial combinada con una hambre física y psicológica cada vez mayor. Observación del patrón. Al ver a los otros huéspedes atrapados en su bucle, comprendió que estaba en una trampa diseñada para retenerlo para siempre. Ruptura sensorial inversa. En lugar de sucumbir a la perfección, la combatió con su opuesto. Al consumir algo real, nutritivo pero organolépticamente desagradable, introdujo una disonancia gustativa que la anomalía no pudo procesar. Rompió el hechizo de la perfección con la cruda realidad de la imperfección. Julián Ibáñez nunca volvió a describir una crítica. Su paladar, antes un instrumento de precisión, quedó permanentemente dañado. Todo le sabía a ceniza, pero descubrió que había algo más allá del sabor perfecto, el simple, humilde y real acto de nutrirse. Abandonó los restaurantes de lujo y pasó el resto de sus días cultivando un pequeño huerto, encontrando una satisfacción silenciosa en el sabor imperfecto pero honesto de un tomate recién arrancado de la tierra.